Buenos días a todas y a todos. Es un honor estar aquí, conocer otro lugar de su hermosa Colombia. En verdad, me agrada mucho. Es la cuarta vez que vengo. He ido a otros lugares y hoy voy a conocer otra hermosa tierra que ya vi, que también es muy bonita. Así también me honra estar aquí con los temas de mis antecesores, que todo tiene que ver con el derecho, la gestión pública, y terminó aquí el ex senador, que me gustó mucho su tema sobre derecho ambiental, ya que lo que escuché aquí hasta ahorita son temas que en México también los tenemos. Y que me gusta Colombia porque desde que lo conocí, ustedes tienen una acertada participación en la materia ambiental. Yo los felicito y sigan conservando sus tierras porque desafortunadamente en mi país hay mucha contaminación ambiental y nosotros desafortunadamente contribuimos al cambio climático. Bien, hoy voy a hablar de un tema muy diferente al que todos han hablado. Voy a hablar de un tema que preocupa, creo que en todo el mundo. Mi tema se llama violencia de género como transgresión de los derechos humanos. Como bien saben, los derechos humanos, que ya lo comentaron, tienen que ver con la gestión, tienen que ver con todo. Pero de todos esos temas, hoy voy a hablar sobre dos temas. 3, violencia ácida, que algunos ya han escuchado hablar, violencia feminicida, violencia vicaria, que es una de las nuevas corrientes y que voy a finalizar con la violencia silenciosa. Pero antes que nada, agradezco mucho a los coordinadores de este seminario internacional. Los hombres y mujeres gozan de los derechos y libertades, así como el respeto a la autonomía. Como bien dijeron mis antecesores, hay acuerdos internacionales, pactos internacionales referente al trato y castigar a las penas crueles, inhumanas y degradantes. Así también existen convenios sobre la discriminación hacia la mujer, pero no todo tiene que ver con la mujer, sino también con el hombre, porque como vamos a ver, el hombre también sufre de violencia y se le llama violencia silenciosa. De acuerdo a las estadísticas que hemos estado revisando, América Latina y toda América Latina existen estos 4 problemas de violencia de género. Pero también aquí hay algo importante, como han mencionado mis antecesores, la participación social y política deben de participar en este marco de desarrollo equitativo en el cual se otorga el poder de decisión a todas las personas. Se debe reivindicar estos derechos humanos reproductivos, la participación también del hombre en la crianza de los hijos. Si bien desde los años 70 a 60, 70, la participación de la mujer en nuestra región, en nuestras regiones, han tenido una amplia y visible participación en los movimientos de defensa de los derechos humanos. Esto no significa que realmente estén erradicados. Esa es una parte de los derechos de la mujer. Sin embargo, también los derechos de los hombres, estos quedan silenciados. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. En este contexto de demandas y de construcción de nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía y de un deseo de acceder a estas condiciones de igualdad en virtud del principio en el que es el derecho a tener derechos, que es bien importante, y todos, y no importa hombres y mujeres. Los derechos humanos ofrecen nuevas posibilidades de análisis y de lucha para poner fin a las discriminaciones en contra del hombre y la mujer. Sin embargo, es aún el hecho de un paradigma de los derechos humanos se han construido a partir de los supuestos de los derechos civiles y políticos individuales y encuentran un espacio dentro de la vida pública, con lo que lleva a ignorar las violaciones que ocurren en el seno de la familia, que sin embargo ya lo vivimos y se vio más visible en el COVID que todos pudimos vivir. De esta manera, estos delitos se han convertido en aproximaciones dentro de los códigos, tratados, convenios internacionales que nosotros formamos parte. Por tal motivo, hombres y mujeres han comenzado a luchar por la resignificación y ampliación de estos derechos reconocidos internacionalmente. De modo que las relaciones de género
se consideren un espacio de expresión de la desigualdad. Además, han planeado la necesidad de hacer una nueva lectura de las esferas públicas y privadas y, por lo tanto, del ámbito en el que marcan los derechos humanos y que están dicotomizando y además han delimitado la participación ciudadana. Entre ellos estamos los principios, la violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que muchos de ustedes han escuchado, y que dentro de ellos existen varios derechos, entre ellos a no ser sometidos a penas, torturas, tratados crueles, inhumanos, a la igualdad ante la ley. Muchos hablamos de la igualdad, pero realmente no existe una igualdad como tal. El derecho a circular libremente, la libertad de reunión y asociación, que ustedes también forman parte. Por otra parte, se ha comenzado a reconocer que la violencia de género constituye una violación del derecho a la identidad, puesto que refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, así como la distorsión del ser humano. El derecho al efecto debido a la violencia es la antítesis de toda manifestación de esa índole, el derecho a la paz y las relaciones personales enriquecedoras y que de una forma llegan a ser negativas. Y esto lleva a cabo conflictos. Bueno, a pesar de esto, el Estado se ha preocupado por llevar tanto su país en toda Latinoamérica y en todo el mundo para poder erradicar la violencia de género. Y también evitar estos roles que estamos acostumbrados a llevar a cabo. Así también existen las Naciones Unidas que hablan sobre la violación de los derechos humanos de la mujer y al hombre, la cual ha sido poco limitada. Y que también los gobiernos, su poca participación dentro de estas responsabilidades sociales y políticas que se han sometido a terceros y que tampoco se han tomado medidas para investigar, prevenir y castigar actos de violencia. Y es aquí donde en este semillero es una parte fundamental en la cual ustedes pueden hacer muy buena investigación referente a esto. Los estados pasan a ser cómplices de los hechos cuando no ofrece tanto al hombre como a la mujer la protección necesaria frente a esta violación de sus derechos, así como actuar de forma discriminatoria al no prevenir y castigar los actos de violencia de género, negando toda protección y que la ley condiciona a la igualdad. De igual manera, por el tiempo me voy a ir a hablar sobre la violencia, las consecuencias de la violencia de género, y que entre estas son graves, por ejemplo, efectos de salud, impacto en las relaciones sociales, limitaciones de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, costos económicos, y los tipos de violencia de género más importantes y que actualmente se están dando son la violencia ácida o química, que realmente ustedes también, leí que ustedes también la tienen, y que en realidad en México se vive de manera silenciosa y que además también es injusta para las personas sobrevivientes de estos atentados. Aún cuando se ha escuchado casos de mujeres valientes que han señalado cómo han sufrido el tener una cara en la cual le han aventado ácido o en su cuerpo, y que ustedes saben que eso ya no se puede recuperar. Y entonces se está violando su derecho a la vida, a la libre participación, y que anualmente hay más de 100 víctimas en México por ataques de violencia ácida por algún químico. Las causas son diversas, pero lo son más los activos. Existen más de 125,000 sustancias químicas peligrosas, y ellas, más de 25,000, pueden provocar quemaduras al contacto de la piel. En México, en el 2023, se estimó que el 70% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un tipo de violencia psicológica, económica, física, sexual, vicaria, ácida, feminicidio. De acuerdo a las estadísticas del INEGI, el 34.3% sufre de violencia.
Y claro, aquí en toda Latinoamérica, el 44% sufren de violencia de género, tanto hombres y mujeres. Esta violencia ácida hace que en México surja la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y que se anexa un capítulo para la prevención de ella. Y esto se debe a una oaxaqueña mujer, María Elena Ríos, que su expareja le tiró ácido en su cara y a partir de ahí empieza una lucha para que esto sea tipificado. Por otra parte, me voy a ir a la edad de las víctimas por violencia de género, hombres y mujeres, oscila entre los 20 y 30 años y el 85% de los casos el autor es hombre y 5 de ellos eran parejas y 11 de ellos exparejas sentimentales de las afectadas. Y el 90% de los ataques fueron dirigidos al rostro y el 96% a los casos, y los casos no se ha dictado sentencia. Desafortunadamente son casos largos que requieren evidencias, a pesar de que esta lucha de la saxofonista María Ríos ha causado mucha conmoción porque fue la primera en atreverse a hablar sobre la violencia ácida. En las entidades federativas con mayor índice de violencia ácida, en México son México, Puebla y el Estado de México. El principal procedente en materia ha quedado sentado el 2 de marzo del 2023, en que el Estado de Puebla se ha convertido en el primer país, en reconocer la violencia física ejercida a través de agentes químicos corrosivos dentro de su ley. Bueno, también tenemos la violencia feminicida, que también aquí en su país también es muy grave. La violencia feminicidia es un tipo de homicidio que se produce cuando un hombre asesina a una mujer, niña o chica que por su sexo femenino es la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres y se considera una violación a los derechos humanos. Una característica de la violencia feminicida son el tipo de violencia en que ocurre en el hogar, es producto de un conjunto de conductas misóginas y puede conllevar a la impunidad social y del Estado. La ONU, Mujeres Colombia, ha clasificado el feminicidio en 4 categorías, según la relación entre la víctima y el victimario: el feminicidio de la pareja íntima, feminicidio familiares, entre conocidos o entre extraños. A partir del 2022, según se han registrado datos, 4.500 mujeres de 26 países de América Latina y el Caribe fueron víctimas de violencia feminicida. Existe en México la máxima impartición de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está relacionado con un caso y que a partir del caso María Elena Buendía, y a partir de ella se establecen que el caso de muertes de mujeres debe de ser específico. Se debe de identificar la conducta que causaron la muerte de la mujer, verificar la presencia o ausencia o motivo o razón de género que origina la explicación de muerte violenta, preservar evidencias específicas, hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Anteriormente, toda mujer que moría de esta manera era tratada o al agresor era castigado como homicidio. Hoy ya no, hoy puede ser feminicidio. Y bueno, hay otro tema que también se puede hablar, que es la violencia vicaria, y que la violencia vicaria en los últimos tiempos ha recobrado una gran importancia, no solo desde el punto de vista de la violencia de género contra la mujer, sino también trae graves repercusiones a los hijos de la mujer violentada. De ahí que en el caso de la víctima no es la única la mujer violentada, ya que este tipo de violencia tiene varias aristas. En la gran mayoría de los casos, los hijos menores son utilizados como un instrumento a través del cual se busca causar un daño a la mujer. Por ejemplo, cuando la mujer es separada involuntariamente de sus hijos menores de edad y se le impide o se le restringe injustificadamente el contacto con ellos. De ahí
que las acciones encaminadas a atacar este tipo de violencia también debe de tomarse en consideración y que este tipo de violencia en México en el 2024 se ha creado un decreto también importante en el cual hoy en día la violencia vicaria está tipificada como delito y que muchas veces se lleva a cabo en todo el mundo. Y creo que también en su país existen este tipo de violencia. Y me voy rapidito, la violencia silenciosa. ¿Cuál es la violencia silenciosa? Es en que el hombre también sufre de violencia y que también hay estadísticas, sin embargo, no hay unas estadísticas tal cual, porque el hombre no se atreve a denunciar que la mujer le agrede, pero que también es víctima. En los últimos años se ha visto que el hombre es víctima también de esta violencia silenciada y que también está en México, se está tipificando. De mi parte sería todo. Es un tema muy bonito, pero que los invito a participar y a investigar, porque arroja muchos datos. Esto tiene que ver con los derechos humanos, ambiental. También hay sobre violencia sobre la gestión pública. Los invito a hacer investigación. Muchísimas gracias y es un placer de nuevo estar aquí con todos ustedes. Gracias.